5, 4, 3, 2, 1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase radiónica y hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a hablar sobre la construcción y lo que significa un libro llamado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Este texto ha sido escrito de una forma bastante especial, emotiva, profunda, por el doctor Juan Manuel Santos, quien está con nosotros hoy aquí en la clase radiónica. Apreciado doctor Juan Manuel Santos, la primera pregunta está relacionada con el proceso de escritura. Bienvenido a la clase radiónica y ¿cómo fue ese proceso creativo y el proceso de escritura en particular de este libro? Muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias por haberse leído el libro. Y como usted bien lo dice, esto es un proceso, fue un proceso. Se inició en una conferencia que yo le escuché al profesor Steven Pinker en marzo del año 2019 en Dubái, donde él hacía una comparación sobre cómo el mundo había progresado tanto y sin embargo la gente estaba en una situación emocional muy negativa, muy pesimista. Y yo me dije para mis adentros, algo parecido está sucediendo en Colombia. Entonces cuando regresé de ese viaje, reuní a algunos de mis exministros y exministras y algunos expertos en los diferentes temas y les dije, mire, el país en este momento necesita una inyección de optimismo. ¿Por qué no nos copiamos en cierta forma del formato de Pinker y hacemos un análisis sobre cómo ha progresado el país en los últimos tiempos? Ahí comenzó una discusión. ¿Cuánto tiempo atrás? Nos pusimos de acuerdo en que fuera 30 años atrás, porque además coincidía con dos hechos muy importantes que para el país significó un cambio de fondo. El primero, la Constitución del 91, y el segundo, el cambio de modelo económico. Comenzamos a hacer ese proceso de recolección de datos y vinieron las protestas en noviembre del año pasado. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a publicar un libro solamente con cosas positivas si el país está incendiado, todo el mundo está saliendo a las calles a protestar? ¿Cómo se justifica eso? Entonces ahí fue cuando surgió la idea de tener una parte positiva y otra parte sobre la parte negativa. ¿Qué nos falta? ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué la gente estaba saliendo a protestar? Y ahí fue donde escogimos la carátula del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Estábamos a punto de publicar el libro y vino la pandemia. Digo, bueno, ¿cómo vamos a publicar un libro sin hacer referencia a semejante situación que nos trajo la pandemia? Entonces ahí le agregamos la parte de la pandemia, de lo que llamamos el annus horribilis, o sea, este año va a ser uno de los peores años de nuestra historia, pero lo hicimos con el mismo mensaje de fondo con el cual concebimos el libro desde el principio, que fue, tenemos que seguir siendo optimistas para tratar de salir de esta pandemia y quedar mejor que antes. Ese es el proceso que tuvo este libro y en un momento dado alguien dijo, ¿por qué no le agregamos a los temas principales unos expertos objetivos, ojalá con criterio crítico, y les hacemos una entrevista? Y alguien me dijo, pero usted es periodista, antes que todo, ¿por qué no hace usted las entrevistas? Y me pareció que eso complementaba muy bien el libro, entonces hicimos las entrevistas que aparecen en el libro con expertos o con personas que han tenido experiencia o que han analizado los diferentes temas. En algún momento al final del libro usted habla sobre un optimismo con dosis de pesimismo para lograr tener cierto optimismo crítico, y leyendo el libro a mí me llegaron dos frases que en algún momento se las leí al escritor italiano Gesualdo Bufalino cuando decía el pesimista siempre vivirá gratamente sorprendido y un pesimista es alguien bien informado. ¿Qué clase de optimista se siente hoy en ese sentido? Pues más allá de que ya nos ha dado muchas pistas en la respuesta anterior, doctor. El profesor Pinker precisamente tiene todo un tratado sobre eso, sobre el efecto de la información, o sea,
la persona bien informada, generalmente tiende a ser pesimista porque la información generalmente es negativa. ¿Y por qué la información es negativa? Porque los periodistas, y yo fui periodista durante muchísimos años, tenemos ese sesgo estructural y nosotros nos informamos pues por los periodistas, por los medios de comunicación, y esa es la imagen que queda. Entonces, ese es un aspecto que creo que es bien importante. Lo otro es el tipo de pesimista, yo lo llamo pesimismo defensivo. Es un pesimismo realista, es un optimista que de todas formas no pierde el polo a tierra y que tiene que tener en cuenta siempre las posibilidades más negativas para poder afrontarlas. Entonces yo creo que ese es el pesimismo más constructivo, no el pesimismo que es cínico, fatalista, no, nada funciona, esto es un desastre y nunca dan soluciones. No, el pesimismo defensivo es, mire, preparémonos para lo peor, pero tratemos de buscar lo mejor. Entre los puntos que se logró en la Constitución del 91 es la juventud también como parte de la construcción de un tejido social y cultural, que también es otro punto del libro. Y por supuesto que existe desde su texto como escritor un reconocimiento a diferentes luchas o diferentes búsquedas. Creo que la juventud es muy importante en esa reflexión de búsquedas en el libro. Y el libro, en cierta forma, está dirigido hacia la juventud. Y ahí lo digo al final, mire, los que pueden lograr que salgamos de esta pandemia y quedemos mejor que antes es la juventud, quien afortunadamente cada día adquieren más poder. Y por eso yo he sido siempre en cierta forma, promotor en el buen sentido de la palabra de las protestas, de las exigencias, por así decirlo. Entonces el libro sí está dirigido mucho hacia la juventud y ahí hago un capítulo muy especial en lo que yo creo firmemente y entre más tiempo pasa, más creo en eso, que la juventud afortunadamente está siendo más consciente, por ejemplo, en la parte ambiental, tratar en la medida de lo posible de controlar el cambio climático, porque ese es el gran desafío que tenemos como seres humanos, como habitantes de este planeta. En el libro, por supuesto que observo también un análisis muy interesante alrededor del cine colombiano, de la producción cinematográfica colombiana. Está claro que tenemos una producción musical muy fuerte, que más allá de los Maluma, de los J Balvin, los Shakiras, también existe una generación que incluso se trabajó muy fuerte desde la radio pública para que saliera un Chuck Town, un Bomba Estéreo, unos Petit Felas, Messier Periné, entre otros. ¿Qué significa para usted precisamente mirar hace 30 años atrás y ver a Colombia produciendo arte, cultura, y qué retos tenemos en ese sentido? La cultura es la esencia de una sociedad. Colombia tiene 65 diferentes lenguas. Cuando quisimos traducir a todas las lenguas el proceso de paz, el acuerdo que firmamos, nos vimos a gatas porque había lenguas que nadie conocía y sobre todo nadie podía traducirlas, pero el hecho de que tengamos 65 lenguas, regiones que tienen su propia cultura, su propia música, su propio arte. El arte es una forma también de comunicar, el arte es una forma de unir. Por eso en el libro describimos cómo le dimos de importancia a la cultura, pero para mí la cultura siempre ha sido una forma de conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, y si no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos de dónde venimos, pues nos queda más difícil de trazar el camino hacia dónde vamos. Y el arte lo que hace también es enfocar la atención en esas cosas maravillosas que tenemos, pero también enfoca la atención en esas grandes falencias, en esas grandes injusticias. Entonces, por eso ve uno un arte crítico y eso es importante, pero también un arte que estimula a las personas pues, a seguir adelante, porque para mí también el arte en cierta forma genera felicidad. Última pregunta, doctor Santos, y es, está claro que en el libro se hace un análisis profundo de los últimos 30 años desde todas las perspectivas, pero como lo comentaba usted, a veces lo que se hace bien se vuelve invisible. Si tuviese que soñar hoy y mirar hacia 30 años, 2050, ¿qué imagina? Esa es una de las grandes discusiones que tenemos que tener a nivel mundial, pero también a nivel de Colombia. Tenemos que redefinir lo que hemos llamado progreso. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos equivocando en lo que estamos midiendo? Porque, por ejemplo, el libro
toma todos los indicadores que usualmente se utilizan y muestra un país maravilloso, pero las protestas del año pasado y lo que está sintiendo hoy la gente es completamente distinto. Entonces, la pregunta es, ¿debemos redefinir la palabra progreso? Entonces, si como sociedad, como país, redefinimos lo que nosotros queremos llamar progreso, ahí podríamos priorizar exactamente lo que nosotros consideramos que es más importante. Yo, de aquí a 30 años, lo más importante, creo yo, para Colombia es haberse reconectado con la naturaleza. Eso es lo que yo quisiera, que de aquí a 30 años tuviéramos un país donde acumular riqueza no sea la prioridad, más bien distribuir la riqueza porque somos un país más rico, pero sobre todo preservar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestros ríos. Mire, qué maravilla sería poder limpiar y recuperar el río Magdalena. Entonces yo me veo, pues, o los veo a ustedes, porque yo en 30 años los estaré viendo del cielo, por ejemplo, bañándose, como la gente se bañaba, y pescando en el río Magdalena. Ese sería mi sueño. Esta es una pregunta bonus track al buen estilo musical. ¿En algún momento le gustaría escribir ficción? De pronto una novela, cuentos, o sea, me llama la atención porque veo muy buena prosa, sin duda alguna. Ojalá algún día tenga el tiempo para escribir ficción, porque me he imaginado muchos libros en ese sentido, pero por ahora estoy como dedicado a libros como este. Y que vengan más libros, por favor. Y yo les agradezco enormemente esta entrevista y le agradezco el enfoque de la entrevista. Confieso que me llega al corazón y me da mucho optimismo. Esta ha sido la clase de hoy con un recorrido muy interesante a través de un libro, por supuesto, importante para leer porque es vital conocer lo que pasa en el mundo para poderlo salvar. Esta es la clase radiónica.